La época dorada de la radio, la mentira de los gurús digitales y el verdadero precio de la fama. Hoy nos acompaña Chegencio. Pues, Chegencio, bienvenido a mi proyecto casual. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, vos. No, qué buena onda, qué buena cool. onda que Ahí se lo armó. estuvimos viendo en las plataformas y la verdad que está bien cool. La verdad, toda la idea creativa y visual se ve muy bonito. Buena onda, Felicito. buena onda, ahí metiéndole. Ahí la verdad es que ampliando el hobby, ¿verdad? Como te comentaba. Y pues vi tu comentario en uno de los videos que fue ahí medio polémico con los influencers. Creo que va a ser un poco el tema de conversación en alguna de esas. Creo que no es el principal en este momento, porque esa era otra conversación totalmente diferente, ¿verdad? Ok. Pero igual para empezar, yo quisiera, pues vos ya tenés bastante tiempo haciendo en esto y yo lo único que quisiera es, para cualquier persona que haya caído en este episodio y no te conoce, Ajá. que pudieras dar un contexto de quién sos y qué haces y ya después arrancamos de ahí. Ok, pues yo me llamo Sergio Miranda. Ya creo que mi nombre se terminó de olvidar cuando me puse mi apodo, Ya. pero todo el mundo me conoce como Chegencio. Entonces, ya soy guatemalteco, tengo muchos años de crear contenido, son ya casi 10 años de estar haciendo esto. Y la verdad es que pues creo que nací con el don, que yo siento que eso fue un don que muchas personas, pues las personas que triunfan es porque primero tuvieron un don, o sea, nacieron para eso. Muy difícil es que alguien tenga la preparación y que tenga tanto la disciplina para superar a alguien que realmente nació con una estrella o con algo que pues, está destinado a hacer. Y yo creo que en ese punto específico creo que sí nací con el hecho de que pues sí me dieron un poquito de creatividad para poder hacer algo. Realmente desde que era güiro sabía que iba a hacer algo, pero no sabía qué iba a hacer. Entonces probé en todas las escenas artísticas que tengas idea, teatro, música, de locución, televisión, probé todo. Hasta que me apasionó tanto el tema de la producción, más allá de actuación y todo esto, creo que me gustó mucho el tema de la producción y me involucré en las redes sociales y encontré algo que hasta el día de hoy pues me hace muy feliz, vamos, que es crear contenido. Sí, cabal, buenísimo. Mira, ¿y cómo empezaste, cabal, a ese tema de la producción? ¿Sí fuiste así como detrás de cámaras o siempre frente? Creo que lo alterné durante todo el tiempo que llevo haciendo esto. O sea, lo que pasa es que cuando te dedicas a esto de manera profunda, tenés que entender, no hay un creador de contenido que no sepa producir. Ahora hay otros que ya nos metemos a otro tipo de producción donde ya pues apasiona más, o sea, ya es más el gusto al tema de la producción. Pero sí, o sea, a mí me encantaron siempre las cámaras, siempre tuve Me acuerdo que mi abuelo hace muchos años tenía una Mamiya, una cámara japonesa. Pues, Ay, qué verga. estamos hablando de una cámara de los 40 por ahí. Y la tenía ahí como recuerdo, tenía las primeras Fuji. Y yo las iba viendo y decía, como que esto me gusta, como que esto me apasiona. Y dentro de la curiosidad y todo, pues empecé a experimentarlas. Y sí me gustaba, pero cuando empezamos, estoy diciendo de que ahora en los dispositivos tenés toda la facilidad de poder crear el contenido que tengas. Antes no, antes pues prácticamente se grababa uno con piedras o con papas porque pues la definición era muy mala de las cámaras. O tenías que tener una cámara que tal vez no era la top, pero en aquel entonces pues que te sacara la tarea. Y creo que desde ahí empecé con el amor a que ver que cada proyecto que hiciera pues se viera como en mi mente lo tenía visualizado. Entonces, ¿en qué año sacaste como el primer video? Creo que el primer video producido, así que sin que lo haya grabado con una piedra, creo que fue como en el 2016, pues, hace 10 años. Hace 10 años. Sí, hace 10, 9 años. Sonará que es poco tiempo, pero en esta industria es un chingo, vos. O sea, en esta industria es un montón de tiempo porque no hace mucho hubo esta gran revolución de generadores de contenido, de plataformas, de monetizaciones, de campañas digitales, etc. Entonces,
suena que 10 años es poco para alguien que, por ejemplo, estás en tu empresa y estás emprendiendo. Realmente 10 años no es mucho tiempo. No, Vos decís, bueno, realmente para conseguir el éxito, para que te vaya a empezar a ir bien, 10 años realmente no es como un margen en el que puedas decir vos centrarte y decir, bueno, sí, puede ser una base de un tiempo, ¿va? Sí. Pero en esto sí, porque esto va muy apresurado. Entonces, 10 años de empezar a hacer un primer video, creo que lo empezamos a grabar. Mi primer cámara que utilicé, si yo no estoy mal, fue una, no sé si fue una Nikon o una Canon, por ahí de las primeras series de la Rebel y estas, que eran las de, pues, set para ir a tomar fotos a la universidad, vamos, con el lente kit, o sea, Fijo. ajá. Y de ahí para allá, pues, empezó la historia. Ya luego conocí a mucha banda que se dedicaba al tema de la producción, que ellos ya tenían equipo, y que yo les agradezco mucho porque fue banda que confió en mí y que también me la dio. Y gracias a eso, los videos que vos miras del 2016 a la fecha, no hay mucho. Yo podría reeditar un video de estos, mostrártelo y pensar que lo grabé ayer, pues. Sí. Y yo creo que esa es una base que mucha banda olvida en estas épocas, que la calidad y cuánto esmero le pongas a tu producción, sí va a ser la diferencia. Sí, Sí, y hay muchos detallitos, cabal, que vos mencionás, y creo que cuando ya te vas metiendo como en las cámaras y todo el tema de la producción, como, bueno, si pongo la luz de este lado, mejora tal cosa, si la cámara la pongo en tal set, mejora esto, y no es como, bueno, tengo la cámara, grabemos, porque muchas veces a nosotros nos ha pasado que hasta en el celular se ve mejor que en la cámara. Es muy probable, sí, claro, o sea, y eso es una gran bendición, Sí. porque también ya no tenés que apostar tanto. Es que mira, yo siempre he dicho que comprarte la cámara es lo fácil. Chaval. Ya todo lo que te viene después es lo complicado, ¿vos? O sea, echas punta de que si empezamos a sacar números, ya comprar un trípode, Manfrotto, ya si te querés comprar claro, un set de luces, ya, y lo peor de esto es que cuando te empezás a involucrar en el tema de la producción, hay un vicio que ya no dejas de comprar. O sea, realmente yo me tuve que detener en decir realmente qué me está sirviendo y qué realmente tengo en stock, que esto ya no me va a servir, vamos. O sea, sí, cabal. toda una producción de un podcast la tengo metida en una bodega, vamos. Sí, es que con esto ya sacan la tarea de todo, pues. Ajá, o ya me pasé a consolas digitales y ya la análoga la tengo ahí. Entonces, te digo, sí, la cámara es lo más fácil. Si ustedes tienen una cámara, empiecen ahí. Yo creo que el arte es lo que manda. Al final, también miro mucha banda que produce con un lente kit y una cámara y sacan unos trabajos estupendos. Sí, cabal. ¿Vamos? No, nítido. Y mira, mencionaste, cabal, al principio lo del talento. ¿Vos cómo definirías, cabal, como tu talento, el que, cabal, lograste como identificar más como en crear historias, ver la producción o...? Yo creo que uno de los talentos que mucha gente no sabe que tiene es no tener vergüenza, vos. O sea, ser sinvergüenza en la vida también es un talento que te puede servir. O sea, suena que es absurdo, pues porque dentro de la medida del talento no existe, pero realmente no tener vergüenza te va a llevar a poder abrir cualquier puerta. Y yo creo que a mí, desde que era chavo, yo no tenía vergüenza. O sea, recuerdo que la gente dice, el que ahora actualmente en la era digital, yo también, pues, yo soy publicista, entonces también me rollo mucho en el tema de las campañas y todo esto, pues sé mucho, no sé mucho, pues sería, pues, qué falsa humildad la mía, pero sí me involucro mucho. Ya con tanta expertise y haciendo esto, pues más o menos conozco el mercado. Y te dicen, no, es que hay que dominar el storytelling, vamos, hay que empezar a aprender a contar historias. Y eso me voló a mí la cabeza, porque a mí me fascinaba contar historias, ¿vos? O sea, yo me las inventaba. Y a mí me abrieron un espacio en bachillerato, entre básicos y bachillerato. Los que estudiarán conmigo se podrán recordar de eso, que yo tenía un espacio 3 veces a la semana, durante 1 hora y media o 2, para poder contarles historias a la aula. ¿Qué buena onda? Y yo me inventaba historias y contaba un montón de cosas, y siempre estaba como reinventando, y eso me ayudaba mucho para refrescar mis ideas. Y
desde ese momento yo sin querer, estaba puliendo mucho el hecho de aprender a contar una historia, ¿vos? De los primeros matices de cómo organizar, poder trasladar una historia, un script, a poderla dirigir, a poderla actuar, sin saberlo. Pero digo, es algo que yo realmente no planeaba vivir de eso, pues. Sí, cabal. Y a base de eso, creo que ya con la creatividad que le va dando uno a la vida, pues ya te es más fácil empezar a crear historias y decir, bueno, yo creo que mi plus fue mucho la comedia, a mí me gusta mucho la comedia, entonces sí, siempre todo lo que giraba o lo que yo quería crear en mi mente iba alrededor de poder crear algo que podría ser gracioso, ¿no? O sea, Sí, que al final te sacara una risa y dijeras, pues yo creo que con ese era el cometido. Entonces, bueno, cuando te diste cuenta, cabal, o ya contabas historias y todo, como... ¿estudiaste en la U para hacer...? Artes escénicas no estudié. No. No. Artes escénicas no estudié. Sí, mercadeo, marketing y todo esto, sí. Ajá. Pero creo que tuve muy buen roce con gente que se dedicaba a la comedia y a las artes escénicas dentro de la radio. Por ejemplo, yo recuerdo que pues empecé mis primeros trotes en Emisoras Unidas. Esa es una historia que ya le he contado muchas veces, pero dentro de las cosas muy buenas que me dejó es que tuve la oportunidad y pues ahí sí que una gran bendición de estar con la época de oro de la comedia y del humor en Guatemala. Sí. O sea, yo recuerdo que cuando yo llegaba a mis primeros turnos a Yossi Sideral, estaba Don Cheyo, estaba Doña Rome, estaba Julio Serrano, estaba el Cubo Arriola. Tal vez estos nombres a estas nuevas generaciones no les debe impactar o no deben de saber quiénes son. Pero en esa época era... Pero si se ponen a detener y a buscar la época dorada de la comedia en Guatemala, van a encontrar cada uno de estos personajes que yo nombro. Y en ese entonces ellos eran unos monstruos, vos. O sea, era... Sí, fijo. Te digo punto A, punto B, entrábamos a escena, en la mañana en el morning show, era otra cosa que a mí siempre me llamaban para morning shows y era una responsabilidad porque frente a eso tenías que entretener, ¿no? Y yo, imagínate, tenía como 20 años, ahí 21 años y me decían, bueno, entra, ya que vos sabés hacer comedia, vamos a improvisar un sketch de un tráfico. Y yo soy el policía, decía Julio Serrano, y vos vas a ser el que vas a venir en tu carro, y 3, 2, 1, entramos al aire, ¡pam! Y empezaba, y de principio a fin era comedia improvisada, pero vos te matabas de la risa de lo que estaban haciendo. O sea, era una comedia tan pensada, pero tan bien improvisada, que yo cuando me decía, habla, yo ya no sabía ni qué hablar, vos, porque yo decía, primero, ¿cómo me enfrento ante estos monstruos? ¿Va? O sea, ¿cómo los puedo hacer reír a ellos? Sí. O sea, y encontrar el timing para entrar con cada chiste y esto. Pero a la larga me tuvieron mucha paciencia, me fueron llevando por el camino a entender cómo era el tema de la improvisación y logré entender y logré aprender mucho de ellos. Yo la verdad sí, si en algo puedo estar muy orgulloso es que sí se me dio esa oportunidad de poder tener ese acompañamiento con ellos. Luego lo trasladé a lo mío y trasladándolo a lo mío pues ya se me hizo más sencillo, pues porque a veces cuando yo pregunto y me decís vos, juntémonos a grabar unos sketches y me decís, pero ¿de qué se tratan? Sí. Y yo te digo, mano, yo ya tengo un mundo en mi cabeza. Vos solo llegás y tenés ganas de algo. Ajá. Ahí vamos viendo y construyendo, pues. Estoy seguro que, o sea, pues yo agarraba como tiempos, yo le decía al que me grababa, hoy vamos a grabar 10 sketches o 8 sketches. Y me decía, no es posible, sí es posible. Y le dábamos, y a veces terminábamos con 12 sketches en un día, con tiros de cámara y todo, pero porque mi mente ya lo tenía todo estructurado. Pues. Yo no quería salir a gastar ni hacer más, entonces ese día tenía que empezar a sacar contenido. Pero eso me sirvió mucho, o sea... Ahí qué buena onda, y además, bueno, regresando un poquito a la radio también, ¿vos estuviste en Los Tres Ratones o no? Sí, no, o sea, realmente no fue como que haya tenido un estelar en Los Tres Ratones, siempre fui como interino, o sea, estuve en varias radios estando interino. Sí, el proyecto quería en algún momento que estuviera presente para una generación, pero no terminó, habían 4. Entonces el proyecto no tenía sentido porque el proyecto se llamaba Los Tres Ratones. ¿Qué años fueron? Eso fue como en el 2000, no estoy mal, 2011 vos. Ya. No,
o sea, 2011 al 2014 más o menos, por ahí. Yo hice antes radio, después hice todo esto de creación de contenido. Cabal. Estaba empezando. Pero en ese entonces, que Dios lo tenga en su gloria, porque ya se lo llevó a este plano terrenal, estaba el Cubo. Y el Cubo no se quería salir del proyecto. Y como él era una institución, él frenaba mucho a que nadie más entrara. Y no solamente yo, sino él quería llegar todo el tiempo ahí, entonces no dejaba fluir el proyecto, porque el proyecto se llamaba Los Tres Ratones y eran 4, pues, o sea, no tenía ningún sentido, no, ni siquiera cabían los micrófonos, pues. Sí, fijo. O sea, y ya era como medio tedioso porque nos teníamos que estar turnando los micrófonos. No, si hemos visto el espacio, no sé si era en ese de zona 13. Siempre, sigue siendo. ahí. Entonces era un huevo y ya se sentía una tensión que era provocada en su mayoría era porque el Cubo no quería salir porque quería mucho el proyecto y él tampoco quería dirigir su línea a otra radio hermana. O sea, él ya estaba para estar, por ejemplo, en Fabo Estéreo o en esas radios que ya tenían otro segmento. Y él siempre quería seguir estando en Atmósfera y ya era una tensión muy... Fijo. Pero nadie quería dar su brazo a torcer, ¿va? Entonces Cabal. dije, no, ya aquí ya no soy. O sea, yo siento que aquí estoy tratando de presionar algo que tal vez no es para mí en su momento. Y no tomé la decisión yo, la tomó el director en aquel entonces, me dijo que ya no y creo que fue la mejor decisión que tomó por mí. O sea, sinceramente, al principio no lo entendí. Estabas en el prime time de radio, de los prime times, no es cualquier cosa, o sea, estabas hablando del programa más escuchado en toda Guatemala, y eso se veía afuera, o sea, la gente te pitaba y Sí, fijo. te reconocía, era otro estilo de fama, era otro estilo de... Que esa era la fama de antes, pues la tele y la radio, la gente que salía ahí era como Sí, los grandes, ¿sabes? No es como ahora que ya cambió que, bueno, al que más miras o más seguidores tiene, sino que ahí eran los que están en la radio, los que están en la tele. correcto, ya no había más, o sea, no había como... eran contados, pues, o sea, Sí. no, vos ya sabías quiénes eran los famosos y los podías contar con los dedos. Sí, ¿ah? cabal. Y era una fama que se experimentaba distinta. Salías vos, a veces hacíamos reuniones en algún restaurante y se acercaba la banda, va, qué buen programa el de hoy, mucha, y qué mate de risa y entonces vos medías que decías, así que cuánta gente escucha esto, o sea, era una locura. Y es que regresando también a ese tiempo, es como, creo que en Instagram ni siquiera tenía videos, ni siquiera tenía stories. Tenía videos, pero no tenía stories. Ajá. Sí. Entonces no era como común ver lo que hoy es, pues, y ni siquiera en Facebook, creo yo. Tampoco. Ajá, como que empezabas a ver los videos. Estaba YouTube, no en todo su auge, y estaba mucho Twitter. O sea, Twitter era una plataforma que se utilizaba mucho, y yo también le agarré mucho el sentido a Twitter. O sea, cada red social que he entrado, como que me pongo a estudiarla y decir, ¿cómo le puedo entrar a esto? O sea, debe de tener su maña. Y a la mayoría como que le he encontrado su sentido. Y Twitter fue una. Entonces yo sabía que tenía que estar escribiendo, pero lo que escribía le tenía que gustar a la gente y políticamente incorrecto. Y tenía su magia esto, crear tendencias y eso. Pero sí fue durante un tiempo una de las redes que fueron bien fuertes. Sí, fijo. Fueron bien fuertes. Más esa época, me recuerdo yo. Sí, más. 2010, 2011 era cuando Twitter y todavía era... No estabas tan censurado como llegó a ser y pues ahorita ya no. Pero sí hubo una época donde fue como súper censurado, pero antes de eso todavía era libre. Sí, yo vuelvo y voy a veces a echarme mi scroll de los tweets de antes y digo, qué entretenido esta onda, vos. O sea, qué bonito estar teniendo que escribir tonteras todo el tiempo sin parar de escribir tonteras todo el tiempo, ¿va? Porque, o sea, ya las nuevas generaciones no saben qué es tuitear todo el día, ¿va? Porque vos tuiteabas... Cada mulada que se te ocurriera. Toda, o sea, ibas escribiendo un libro como una bitácora de tu día, pero con sarcasmo, con involucrado política, con humor muy negro. Sí. Creo que a mí me gustaba mucho Twitter, la verdad era un espacio que me entretenía porque creo que
hacía una buena catarsis en tener que estar buscando qué es lo que escribía. Pero si ya se murió y ya no entro a nada a Twitter, pues ya no, yo no le desinstalo solamente por tenerla ahí como... Ahí está. Ahí está. Ajá, ahí y en una de esas, si quieres buscar algo... No, y pues, cuando yo sé que voy a estar funado, me tengo que ir a Twitter y sé que ahí voy a estar. O sea, eso sí, que no te quepa la menor duda. Si vas a meter la pata, vas a decir algo que no va, la primera red que te lo va a hacer ver es Twitter, ¿va? Ahí te van a empezar a acabar. Que es la última que yo veo, cabal, la otra vez me estaban diciendo, vos tu video salió en Twitter y yo, puta, ¿cuándo? Ah? Sí, pues. Y ya después ya vi y cabal ya tenía una línea y fue así como, sí le tengo que poner atención acá, Sí, también. sí. Igual no lo hago porque, sí, no sé. Creo que también chinga la salud mental a veces Twitter. Yo creo que como tal las redes sociales siempre te Sí. van a afectar la salud mental, pues, o sea, este va a ser un estudio que luego de muchos años va a ser cuestión de estudio, pero yo no conozco a alguien que haya alcanzado la popularidad, no fama, sino una popularidad que la gente te conozca, sin que por lo menos no te afecte un porcentaje de tu salud mental. Sí, o sea, te da mucha ansiedad. Y porque he platicado con muchos creadores de contenido, todos pasan por el mismo proceso. Y muy tristemente ahorita muchos están pasando por ese proceso, ¿va? Ya después de cierto tiempo, vos ya la aflojas un poquito, ya decís, ya, ¿para qué me voy a estar acá? Cabal. Pero tenés que pasar ese proceso. Yo creo que es una de las etapas más difíciles para los creadores de contenido. Me imagino. Y bueno, como también ese punto de quiebre de radio a creación de contenido, como que empezaste, pues, ¿cómo fue la idea? Ya sabes, de bueno, démosle a esto. ¿O ya tenías algo creado como para empezar? ¿O fue así de Yo creo que tirámonos al agua? todo lo improvisé, vos. Muchas Ajá. cosas de mi vida, pues digo que yo le doy gracias mucho a ser sinvergüenza y aprender a haber improvisado en la vida. Me salí sin trabajo, me despidieron, me fui llorando a la casa. Imagínate, en ese entonces yo no me acuerdo cuánto es que yo ganaba, pero te voy a dar un ejemplo. 8,000 quetzales, por ejemplo, que yo creo que por ahí estaba el sueldo. En aquel entonces estás hablando que ese era un sueldazo, ¿vos? Sí, fijo. 8,000 quetzales, por ejemplo, entrabas a las 5 de la mañana y salías a las 9 de la mañana. 8:30 de la mañana pues, llegabas para afuera, o sea, pues tenías todo tu día y además hacías lo que te gustaba y tenía la atención de la gente y todo. Ajá, era un trabajazo. Sí. Yo creo que yo llegué llorando a mi casa extrañando eso y dije yo, bueno, aquí ya se acabó todo, o sea, ahorita voy a volver a lo mío. Siempre también me gustaron mucho las ventas, entonces dije, pues tal vez mi camino va para ahí, va. Pero en lo que pues me empezaba a concentrar en otra cosa y en hacer algo distinto, me quedé desempleado como unos 3, 4 meses, digo. Más, tal vez 6 meses me quedé desempleado. Y en ese proceso de estar ahí, yo me quedaba en la casa y yo siempre he dicho que mi hijo más grande siempre fue como el empujón que yo necesité para poder agarrar impulso y empezar a hacer algo que yo no sabía que podía hacer. O sea, él sí me dijo, mira papá, él ya era otra generación. O sea, yo no, la generación mía y tal vez los que van un poquito abajo, nunca crecimos como con referencias de youtubers o de creadores de contenido. Pues nosotros mirábamos Facundo, mirábamos Adal Ramones, Sí, claro. Omar Chaparro. Ese era lo más cercano a poder imaginar a alguien que hiciera algo, pues crear contenido, pues, pero para la televisión. Ahora él ya creció con otro formato y él ya lo miraba. ¿Qué año es él? Él es del 2008. Sí. Sí, él tiene 19 años ahorita. Sí, claro. Entonces él ya se fijaba y me decía, papá, pequeño, ¿por qué no hacemos esto? También muy creativo, también la misma mía. O sea, y me decía, hagamos esto. Y yo decía, no. Pero después decía, ¿pero qué podemos perder? No hay nada que perder, va. Sí. Y lo empezamos a subir, empezamos a hacer sketch, empezamos a hacer cosas en humor entre él y yo. Y de ahí nació la idea de decir, bueno, ya se reían mis tíos, se reían algunos amigos de Facebook, ya luego ya no se reían ellos, sino ya se reía otra gente, ya cuando sentías ya tenías likes de personas que no conocías, ya personas de tu pueblo, de tu zona, ya sabías quiénes eran vos por lo que estabas haciendo. Y ahí empecé a ver de que esto iba a ser un ruido. O sea, yo ya tenía claro
Claro que yo tenía el ejemplo de Ronald McCain y de gente que hacía contenido aquí, pues Sí. obviamente sí, pero que vos lo llegaras a hacer, eso era... Sí, es que cabal, eso era lo que hablábamos así fuera de cámara, donde ya miras a esa gente como posicionada y decís, ¿qué voy a hacer de nuevo yo? No Sí. sé si en una de esas tal vez como... No, chance sí. Yo miraba a McCain y yo decía, yo quiero ser como McCain. No quiero ser como McCain, yo realmente nunca me vi siendo él. Sí, Pero sí creo que soy capaz de conseguir lo que él, Él ha logrado, ajá, pues. lo que él ha logrado. Y siempre tenía como eso en mi cabeza, o sea, sí era un ejemplo de una meta, ¿va? De decir, yo lo puedo. O sea, yo miraba los sponsors de él y yo decía, yo puedo hacer eso, ¿va? Y siempre Sí. soñaba con decir, yo lo puedo hacer, pues. Y empecé a trabajar duro y bueno, empezamos a mejorar. Yo también empecé como a ponerme más creativo con el tema de los videos. Ya le empezó a dar más risa a más gente. Y pegó su pequeña explotada así de que ya lo miraba bastante gente en las redes sociales, en Facebook, pues. Y cuando me lo empezaron a compartir como páginas de Estados Unidos y chapines que estaban allá, yo creo que mucho de lo que la gente me conoció fueron chapines en Estados Unidos que ya tenían... Lo que pasa es que me miraban mucho en Estados Unidos porque aquí no había internet. Ya, o sea, era... Sí, cabal. Sí, eso suena tan ilógico ahora que la banda ahora mira TikTok ilimitado, Facebook ilimitado, YouTube ilimitado, Instagram ilimitado. Y antes eso no existía, vos. Sí, O sea, claro. vos mirabas un video de 10 minutos en YouTube y se te acababa el plan. O sea, ya no había margen de seguir comprando tiempo de aire. Y ese es un gran valor agregado ahora. O sea, yo siempre he dicho que los creadores de hoy y los de antes como que no hay nadie tuvo más mérito. Pero antes era mucho más difícil. La cantidad de internet que aquí se manejaba era nula. Era nula, O sea, cabal. por ejemplo, de 10 personas, 3 personas tenían internet, 2 personas tenían internet. Y vos tenías que ir con un cuate para poder ver los videos o juntarte con un teléfono a ver 5 pisados viendo un video aquí, vamos. Sí, cabal. Y todos se mataban de la risa. ¡Ah! No era porque queríamos compartir, sino porque no había internet, pues. O te ibas a meter a un café internet y pagabas tu hora. Y de ahí Sí, tu tiempo de es. internet ya no había. Entonces creo que ese es como de los checklists, decir punto para la banda que estaba antes. ¿Va? Otra cosa, el algoritmo te muestra hoy. Y vos subís, entre más contenido subas, más vas a aparecer. Antes no existía eso, vos. O sea, antes la gente tenía que tener una referencia de quién eras vos, de qué tan bien hacías las cosas, de qué tanto estaba hablando la gente de vos para que la gente se tomara el tiempo de ese poco internet que tenía para ir a buscarte, suscribirse. Sí, cabal. Y que estuviera constante viendo cuando subías contenido. Entonces esa era otra onda que ya hoy, yo no creo que es como alevosía y ventaja decirlo, ni tampoco presunción, pero te voy a decir una cosa. De 10 creadores de contenido famosos de la época, de hoy, actualidad, uno fuera famoso en aquella época. Fácilmente, uno. Y si capaz ni uno. Porque había muchas cosas que había que hacer que nada más tener ideas y grabarte. O sea, ahora la gente premia las cosas que son muy ágiles, pero antes era bien complicado. Y encima de eso eran bien criticados. O sea, Sí, cabal. era complicado, pero sí, ese creo que fue el salto de decir, creo que puedo hacer esto. Me gustan los videos, creo que... y resultó, o sea, de un momento a otro me di cuenta de que sí, ya la popularidad empezó a crecer mucho. Sí, eso que mencionas de que, puta, ya tener que buscar, bueno, imagínate vos estás en un grupo de, cabal, lo que vos decías, 10 personas están creando contenido con la limitante del paquete, puta, los 10 quetzales que te vendían y que jalabas así triple saldo. Cabal. Tenías que ir al que más te gustaba, pues. Ajá, Y sí. no había de otra. No hay. Voy a descubrir, como ves ahora, que es TikTok. Bueno, ahí me voy a scrollear y a ver quién me aparece y a quién no sigo, pues. O sea, imagínate
este episodio puede durar 1 hora, 1 hora y media, o no sé, 30 minutos, 40 minutos. Esto, verlo antes era... No, era imposible. No, jamás. Sí, o sea, cabal, nunca. ahí apunté porque se me vino a la cabeza. Yo no sé si vos te acordás de los ringtones estos MIDI. Sí, claro. Puta, te gastabas 3 pesos en cada uno y ni siquiera había alguien cantando, era el sonidito, pues. Sí. O sea, esa era la realidad del internet de antes. O sea, era una onda que necesitaba mucha perseverancia. Sí. O sea, mano, ahora la gente se pone triste o susceptible porque subió un video y lo vieron 100 gentes. O sea, y uno, antes vos oír de... Yo tuve mi primer video de 1 millón de vistas como en el 2017, de una serie que se llamaba Un Gordo con Suerte. Esa fue una bendición que explotó mucho las redes. Eso era algo que nadie estaba haciendo aquí y creo que eso fue ese sí fue un parteaguas, o sea, eso sí realmente cambió mucho la historia, porque no solamente aquí, sino en un montón de lados había muy poca gente haciendo comedia para internet, y aparte de eso, pues comedia bien producida. Sí teníamos los ejemplos de Enchufe TV, de, no sé, tal vez en aquel entonces Wherever Tomorrow, JR, no sé, hay un montón de ejemplos de gente que ya lo hacía, pero aquí tan cerca, no había. O sea, lo más cerca de ver esto eran los huitecos. Sí, cabal. Y los huitecos producían para televisión, no producían, porque los huitecos siempre han sido genios para sus épocas, ¿vamos? Y ellos sabían que ellos decían internet, ¿para qué? O sea... No, si el auge era ahí, ¿para qué te vas a meter algo nuevo? Pues? No, y ellos tenían auge que ya le estaban pagando lo que uno nunca va a ganar con 25 sponsors, ¿verdad? Entonces pues, ellos decían, ¿para qué me voy a meter eso? Sí, cabal. Ya no, y una de las cosas que yo siempre los vi a ellos como referentes, cuando ellos me hablaron a mí, me dijeron, queremos que colaboramos en algo con vos, está de a huevo lo que estás haciendo. Yo dije, no, esto ya se está saliendo de mi control. Sí. O sea, esto ya para que ellos, una institución, me acuerdo que fuimos a grabar unos videos al puerto y yo al verme ahí con ellos dije, sí, mano, o sea, esto sí ya está agarrando algo que yo no esperaba, pues. Sí, cabal. Ya era que hay gente más reconocida. El Pescado me mandó un video diciendo que estaba viendo mis videos. Qué buena onda. Y, por ejemplo, un día llegué y Plata ya sabía quién era. Y así, pues, o sea, dije, sí, lastimosamente, bueno, me pasa a mí, no sé si a la mayoría de personas le pasará lo mismo, no sé si a vos también, que como que minimizamos nuestros propios logros. Sí. O sea, nunca dimensionamos que tal vez lo que estamos haciendo está muy bien hecho, ¿vos? Y que tal vez es motivo de admiración. Pero no sé, tal vez por la crianza que tuvimos muchos. Tal vez por compararse. Sí puede ser. Porque siempre estás como comparándote con alguien que está súper arriba, porque ni modo, siempre tenés como tu top. Sí, pero yo siento que más allá creo que esto pasó porque nosotros no, bueno, al menos yo, o sea, mi generación no creció con mucha autoestima, vos. O sea, nosotros crecimos con papás corregidores, que puta no te iban a decir, mira, mi hijo, lo que estás haciendo está excelente, papito, seguí perdiendo tu tiempo grabando videos, que algún día vas a hacer, puta, sí. Mi papá me dijo, ¿vos crees que ese teléfono te va a dar de comer? Puta, estás loco, o sea, ¿qué pensás que alguien alguien va a dar una referencia por vos haciendo eso que estás haciendo? O sea, realmente siento que eso es una vergüenza lo que estás haciendo vos, ¿no? Ponete a trabajar, hacer algo, o sea, si no quieres hacer algo, invertir tu tiempo en estudiar más o hacer algo, pero estás en la universidad y pensás vivir de esto, esas palabras me hubieran podido a mí condenar para toda la vida, porque me dijo, nunca vas a vivir de eso. Y cuando vuelvo a la historia, a la actualidad, digo, tenía razón, pero creo que eso es lo que forja tu carácter. O sea, con esto no estoy diciendo yo que mi papá fue malo, ni que mi papá fue un mal papá, ni no. Creo que son generaciones diferentes, porque igual en esa época, pues tal vez tener acceso a la universidad era complicado. Sí. Entonces era como lo que mismo. Que te vieran haciendo muladas, era como, ¿qué onda? Sí, ¿va? O sea, sea, era como, puta, médico, arquitecto, abogado, y esas son las carreras que te van a dar pisto. Después las otras... Olvídate. Órale. O sí, la estás cagando, ¿va? Y menos venir y empezarte a grabar, a hacer sketches. Ajá.
Menos, o sea, Menos. Y vos sabiendo, porque tendrías que ser, no tenías que ser muy inteligente para saber de que nadie ganaba de eso, pues. Ujú. O sea, vos no tenías el ejemplo de un pisado aquí que ganara. Ah. O sea, que vos lo tuvieras tangible, que vos decís, bueno, el Cheje gana porque hace videos hoy, va, o por ejemplo, hoy, va. Y más para allá vive, yo que sé, otro creador, y a aquel ya le pagan las marcas. En aquel entonces, nada. No. O sea, nada. Era tirarse de un precipicio. No, y cabal, los youtubers que uno ve ahorita como súper grandes es porque llevaban, puta, casi 10 años en las sombras, pues. Sí. Sí, no es que más. Si no es que más. O sea, Mr. Beast subió su primer video en el 2000. O sea, estás hablando de 26 años de esto. Y ahora que vos lo mirás, decís, es que... Menos, creo yo. Creo que él tiene bueno, esa edad. sí. Pero se acaba de subir su video de cuando 10 años después. Él tenía 14, Él creo. tenía, ¿Ah? sí, por ahí, 14, como 16, por ahí, Sí, pero pues. ya llevaba como unos 4 años o más. Imagínate. Ajá. Pero sí estamos hablando que básicamente de carrera él llevará unos sus 15, Ya, 16 fácil. años fácil. Que igual ponerle Luisito Comunica, igual dice eso cada vez que lo Ajá. invitan o algo así, que él tiene 15, 16 años, pues, Sí. haciendo esto y cuando nadie daba un centavo por él, ¿verdad? La Mara que empezó en pandemia o que empezó así, bueno, y los que estamos hoy hasta aquí, porque a veces sí se siente lo que hablábamos justo al inicio, el pensar de que te vas a estancar, que la gente ya no te mira o que tal vez ya no son iguales las vistas, Ujú. pero eso no funciona nada más que en tu cabeza, Cabal. ¿sabes? O sea, que vos te pongas la métrica de, ay, es que no me mira la gente, no me da like, no me comenta, eso solamente está en tu cabeza, porque no sos tan importante para que la gente esté pendiente de saber Sí. cuántas vistas tenés, va, o cuántos, y ahí es donde te puede joder la cabeza ser creador de contenido, porque a nadie le importas, o sea, le importa si te miran allá, va, hoy salí, me tomé unas fotos, y qué onda, cheque, y qué recordarán de mí, un video que hice, yo que sé, de algunos de los que pegó, Sí, cabal. pero no, y en general, o sea, si hoy te digo yo, vos, ¿cuál fue el último video de Luisito Comunica? X, no sabe Ajá. uno, o de Mr. Beast, Sabes. nadie, pero vos sabés quién es él, o Sí. sea, y va y uno sabe quién es él, pero no son tan importantes, nadie es tan importante como para decir, la gente está pendiente, no me mira nadie, no me comenta nadie, y ahí es donde caemos en el bache, porque donde nos metemos en ese bache decimos, es que la gente ya no me ve, y torpemente te vas metiendo más abajo en lugar de decir, puta mano, si la gente no me ve, me tengo que desnudar, pues, o qué tengo que ¿Qué hacer, hago? ajá, o Sí. me tengo que reinventar de alguna manera, o crear un espacio creativo para que la gente vuelva a llegar a mí. Pues que Ajá. cabal, ahorita pensando en eso que estás diciendo, es como cuando vas a estas grandes ciudades y vas en la calle y nadie te voltea a ver y vos no sos importante y pase lo que pase con vos, a la mara le peló huevo. Claro, Es casi que lo mismo porque es tanto contenido, tanta gente que está haciendo. La otra vez sabía el dato, pero creo que ya se me olvidó de cuántos videos se suben en segundos, en un segundo de TikTok, que eran como 300, creo yo. 300,000. Creo que 300 videos por un segundo. A la madre. Entonces imagínate multiplicado Sí, por pues. un minuto, multiplicado por un día, ¿ah? No, es una cantidad. Es una estupidez. Entonces es como, ¿por qué yo voy a ser relevante para 1 billón de personas, pues? O por lo menos de habla hispana, ponele. Yo creo, vos querés ser importante y querés ser famoso. Si vos querés ser eso, pues, sé futbolista. Los futbolistas, esos sí son famosos, mira. O sea, Sí. vos sí sabes qué está haciendo Messi, que Messi va a jugar, que Messi se lesionó, que Messi se dejó con la mujer, que Messi fue a un restaurante. Esas noticias, esa clase de fama, sí la viven ellos. O sea, eso sí, y por eso Sí, de que mirás la gente esté pendiente. No, sí, ellos no pueden salir a cualquier lado. O sea, por ejemplo, Luisito Comunica, pero no, para no hablar tanto de Luisito Comunica, X, va, quien sea, que es famoso en su localidad, en su zona horaria. Se sale, por ejemplo, para Japón, ahí ya llega y tranquilo. Allá no lo va a voltear a ver nadie. Pero anda a meter a Messi o a Lamine Yamal o a Cristiano Ronaldo a Japón. Todos saben. No, pues, o Sí, sea, cabal. ellos van a la India y no sé si viste las noticias cuando Messi fue a la India y se volvieron locos que hasta matándose en la India estaban por él, pues. O sea, esa es la dimensión de fama. Ajá. Fama, o sea, ahí sí ya no podés vos
competir, ¿va? Ahí sí, me imagino que debe ser frustrante ser tan famoso como ellos, ¿va? O sea, como Bad Bunny, ¿va? O sea, te digo, esos referentes de esa gente, creo que sí llegas a que te estorbes. No, y qué difícil ya tener que perder tu privacidad, o no privacidad, sino que tal vez esa parte del anonimato, como de puedo salir a donde quieran y no me van a estar chingando, ellos no pueden salir a ningún lugar. No, decían y se rumoraba mucho que cuando llegó Messi a Estados Unidos le gustaba mucho, porque ahí le cerraban un supermercado para él. Entonces él podía, puta, pues, imagínate llegar hasta esas alturas. Pues. Sí, o sea, vos claro. llegaba, imagínate que eso le provocaba paz a él. Ajá. Él pasar, hacer sus compras tranquilo. Cosa que nosotros hoy vivimos, pues, tranquilamente. Sí, claro. O sea, si te piden 2 o 3 fotos, o sea, ¿qué famoso te puedes sentir vos? Por eso siento que la gente que le traba la cabeza a la fama es porque no están en el momento, lugar de la vida. Uh-huh. Porque ¿qué famoso te puedes sentir vos que salgas a la calle y te pidan 10 fotos, 20 fotos, a lo sumo? Eso es... Sí. Eso para Messi sería rico, vos. Pero te imaginas salir y que te tengas que tomar 2000 fotos en un día. Tal. No, eso... O ya no puedes salir porque se te va a juntar. Igual cuando si ubicas a Speed. Sí. A huevos. Creo que estaba en... La República Dominicana, no. La puta, creo que era en Europa. Pero igual en todos los países le Ajá. pasa de que puta no podía salir de una tienda porque estabas tocado. Lo tuvieron que llegar así a asistir y a sacarlo. Y es como... Puta, también qué difícil, pues. Sí, ahí es donde mencionas, y por eso cuando alguien yo siento que como que está muy elevado, o que ya sentís vos de creadores locales que puta se sienten aquellos, yo digo mucha, la Sí. fama es bien efímera, lo que vos sentís que hoy es fama para vos, no es nada, no sos nada, pues. Sí. O sea, en este mundo de tanta gente famosa, vos vas a ser el 0,00% Cabal. de que... Y volvemos a eso, o sea, el sentirte de menos o el vos hacerte de menos porque sentís que perdiste popularidad. Yo siento que en la industria digital puedes sobrevivir toda la vida, ¿sabes? O sea, no es como que te pase tu tiempo. Como los futbolistas, pues, que a los Esa es otra cosa de los futbolistas que... 36, 40 años, Ajá. órale. Te doy un ejemplo. Hoy podría salir cagado de la risa. Bueno, ¿qué te digo yo? Hablemos de Víctor Valdés, que fue portero del Barcelona. Víctor Valdés viene a Guatemala y sí es reconocido, pero puede caminar. Sí. O sea, él puede agarrar todo el bulevar con su perro, tranqui, vamos. Pero porque ya le pasó. Ajá. O sea, ahí ya no hay, ahí tienen un techo, vamos. En esto no, en esto te puedes seguir reinventando todos los días. Pero para eso sí necesitas ser creativo, o sea, decir, bueno, ya no puedo ser ya no puedo seguir siendo un viejo gracioso que... O sea, sí, tal vez sí, porque tal vez sí puede ser. Pero tu comedia tiene que madurar, conforme los años vos también tenés que empezar a ver desde otra perspectiva tu creación de contenido. También creo que lo difícil debe ser, y esto lo veía, grabamos la gira con Viento en Contra. Ah, ¿sí? Y ellos nos decían que pues como parte de su logro era como pasar generaciones. Okay. Porque, digamos, tal vez yo voy a una generación y esa generación crece conmigo y ahí quedó, pero pasar a la generación de antes, puta, debe ser, pues, sobre la de después, ya sabes, como los Sí. virus, debe ser como bien complicado. Sí, y yo creo que eso muy poca gente lo experimenta, ¿va? O sea, que te conviertas en una especie de leyenda urbana, ¿va? Uh-huh. Que todo el mundo sepa de vos y que al final creo que ese debería de ser el tiro de la mayoría de gente que crea contenido. El decir, yo voy a dejar algo que va a ser recordado por Eso. toda la banda, vamos. O sea, yo podría aducirme eso a mí, que todo el mundo lo recuerde, no sé. Pero si a mí me dijeran, ¿quién fue el pionero y el papá de la comedia aquí? Me podría poner ese título yo fácilmente. Uh-huh. O sea, porque realmente fui el primero que lo hice. De ahí para allá, todos los demás son mis hijos. O sea, y todos, o sea, hasta la más gente más popular que miras hoy. O sea, todos nacieron de mí. No, suena muy presuncioso, pero sí, o sea, eso pasó hace 10 años, pues. Sí. No había quien más lo hiciera.
Entonces, ser precursor de algo que no existía, eso sí está chilero, o sea, porque el día de mañana le voy a decir, tal vez yo no fui el más famoso, hijo, pero sí hice un camino para que los famosos que hoy estén ahí. Eso es una referencia. ¿Pues? Ajá, fui la referencia para decir esto lo empezamos, sí. O sea, esto lo hicimos con nuestros propios huevos, con nuestros propios sacrificios, sintiéndonos mal. O sea, más allá de que eso sea una enseñanza para todo el mundo, sí prefiero que se quede una enseñanza para mis hijos, de decirle, mire muchacha, si yo venía de ahí donde no había nada, donde había monte, donde, puta, muchacho, yo era la discriminación andando, vos, era prieto, gordo, feo, soy, ¿va? Y aún así poder haber construido algo, sí. Mano, todo el mundo lo puede hacer, pues, o sea, yo me pongo de referencia porque le digo, si uno que, pues, a duras penas pudo tener economía para ciertas cosas, logró hacer cosas interesantes, creo que todo el mundo tiene el talento para poderlo hacer, vamos. Sí, igual ya con las redes puedes aprender de todo. Esa es la otra cosa, como, puta, puedes buscar cómo hacer storytelling, cómo hablar mejor, cómo pronunciar mejor, todas esas técnicas que ya ahora se puede, porque digamos, vos me imagino que cuando empezaste era como a darle, a echar punta. Aquí por lo menos ya tenés como una guía de, bueno, se necesita A, B, C, D, porque ya hay hasta creadores que te están diciendo cómo hacerlo. Sí. Antes no existía eso. O sea, hoy te puedo enumerar 5 o 6 palabras, o 10, 20 palabras, que hoy son muy comunes para todo el mundo. Uh-huh. Y eso lo hubieras dicho hace 10 años, no existía. No, claro. O sea, la palabra influencer no existía, storytelling no existía, engagement no existía. ¿Qué te digo yo? Puta, todas las palabras que usan hoy. Sí. Hace 10 años eso. Puta, no existían en el vocabulario. Yo creo que ni existían en la RAE, pues. Ya me entiendes, o sea, no, para hablarte de lo nuevo de esto. Sí. O sea, hace 10 años cuando decías, ay, es que hay que buscar el brief para... Mira, no existía, pues. Y por eso mira mucha banda de ahora de que siente como que hay un empoderamiento cuando habla acerca de estos temas, cuando esos temas te los estás inventando hoy, pues casi. O sea, no me vengas a dar paja de que sos erudito en esto, porque sí, claro, hay gente que es muy buena en términos digitales, mercadeo, sí. Marketing, pero realmente es un tema que apenas se está dominando. No, digamos, palabras de que se manejaban en publicidad hace años. Sí, claro. Y ahorita ya la gente lo sabe. Ah, claro, ajá. Y entonces ya para vos es más fácil decir así como, bueno, voy a buscar cómo tener más engagement. Correcto, ajá. Ajá, ya tenés una base. Pues, eso era mucho de nicho porque uno estudiaba eso. Ajá. Entonces uno sí sabía que era un engagement, uno sí... Y aunque no se llamaba ni siquiera así, vamos, antes habían otra terminología. Ajá, otra terminología. Pero sí llegaba lo mismo, pues, o sea, lo único es que como, yo no sé por qué putas todas esas palabras las tienen que escribir en inglés para que se entiendan. O sea, es otra cosa que yo no entiendo, o sea, para que se oiga más cool. Ajá, yo siento, ¿va? Yo a veces cuando me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a mandar el brief, ¿va? Yo decía, puta mano, ese es un libreto, pues, o sea... como que se complican o no sé, como que lo quieren hacer sentir cool, ¿va? Yo he llegado con esta nueva camada de publicistas, ¿va? Chavitos de 18 a 22 años, 20, y puta, cuando te están explicando algo, mano, ya no entendés qué te están diciendo, pues, o sea, usan tantas terminologías. Que puta, uno ya está perdido. No, y uno dice... pero dentro de las terminologías de lo que es el mercadeo, meten palabras que hoy por hoy, pues uno que está aquí pues las reconoce, pero o sea, ese love bombing y todas esas vainas que hablan ahora, puta, se las dicen a mi papá se sienta con ellos y piensan que está hablando con tarados, pues, te lo juro. No, te juro que, puta, mi papá o mi abuelo lo sentás un rato ahí, 10 minutos no aguantan, ¿va? Porque dice, ¿qué puta me estará hablando este? Sí, ¿va? No. Y antes, cualquier mercadólogo se sentaba con vos y te podía explicar. Mi abuelo, mi papá le podía entender porque, pues, la idea era fluida de lo que quería, ¿va? Pero no sé, como que esto hay que adaptarse a esa nueva forma de cómo ver esta nueva era digital. Sí, fijo. Y pues nada más, o sea, no estoy diciendo que es incorrecto, sino ahorita es como muy impredecible. Y que sí me cagan mucho eso de los gurús digitales.
O sea, eso no puedo. O sea, eso no te lo voy a... Eso no... Nadie te puede decir en precisas palabras. Y yo no sé cómo vos te puedes explicar. Explícame esto a ciencia cierta. ¿Cómo vos puedes decir que vos le podés dar claves de viralidad a alguien o entender cómo algo se puede hacer viral si vos no sos viral? O sea, vos puedes platicar con un albañil. El albañil te puede decir, mira, vos puta te voy a enseñar cómo hacer una casa. ¿Por qué te puede decir el albañil cómo hacer una casa? Porque la hace todos los días, pues. Correcto. Pero alguien que te va a decir, mire, es que yo, según la fórmula entendible de cómo funciona el algoritmo, mano, y que es así, y puta, le vas a ver, y tiene 1000 seguidores, pues. O sea, no está mal. No. Pero, ¿de qué me estás hablando? O sea, no tiene ningún sentido, pues. Cabal. Y si tu fórmula en realidad existiera, tu forma de marketing, tu forma de plasmar todo digital, puta, todas las campañas fueran exitosas, todo el mundo, puta, todos los que andan caminando por ahí fueran famosos, pues. Sí, cabal. Entonces, esa fórmula del gurú digital, yo creo que, no sé, o sea, no... Yo a veces los escucho porque me topo con muchos, pero digo yo, no sé qué tan clarificada sea la idea de lo que estás hablando. No, y además, bueno, en el podcast que me eché del canal de Momo, vos fuiste comediante y vos hablabas cabal de subirte al stand-up y no recibir ninguna risa. Y es más o menos lo mismo de venir y lanzar un video y decir a la mano de Dios, y si no recibe likes es lo mismo, pues. Sí, solo que ahí sí se están riendo de vos. Eso es lo duro. Pega. Que vos lo subís y puta, nadie lo ve, pues no importa nada. Ajá, vos te subís pero al si escenario y nadie se ríe. Ajá. Eso es algo a lo que se deberían de enfrentar la mayoría de personas. Mira, No, y que es un proceso normal también, como esa prueba y error de estar probando, sí. probando. Y aunque vos tengas la base, tampoco es que vos has descubierto qué es lo que le gusta a la gente de vos. Sí, y por ejemplo, yo cuando agarré la base de querer hacer stand-up, miraba mucho, ahí sí me guié en ejemplos. Y entonces decía, es que esto, y como el stand-up tiene, es una ciencia, vos, o sea, hay pasos a seguir donde vos tenés que tener, vos vas a tener tus remates, vos tenés un close-up en el que vas a meter a la gente, y esto, vas a contar una historia. Sí te muestran que tenés un taller para poder aprender eso. Y yo creo que como que yo me frustré mucho a querer hacer eso en ese orden, que yo no era gracioso, vamos. O sea, decía, puta, yo no soy gracioso. O sea, esto no... ¿Cómo yo sí sé que soy gracioso? Pero sobre esta maqueta que me están mostrando, yo no puedo ser... O sea, sí. Porque siento que ni el que me está enseñando es gracioso. Entonces yo la estoy cagando aquí, porque yo estoy queriendo aprender de un pisado que yo, cuando lo escucho, a mí no me da risa. O sea, yo escuchaba al Cubo antes, cuando él fue un rey feato, y los que quieran encontrar su historia, pues lo pueden ir a buscar, o vayan a buscar un video del Cubo a YouTube, se van a cagar de la risa, ¿vos? De principio a fin. Y él tenía toda la comedia en su cabeza. Y yo decía, es más fácil entrar y contar una historia, así como yo lo hacía de güiro, y yo miraba cómo de güiro la gente se caga de la risa por cosas que estoy inventando de mi cabeza, y no estar teniendo que llevar ese formato del que ellos me están hablando. Y cuando yo lo logré entender, fue cuando empecé a escuchar las risas de la gente, y dije, pero a la vez al sector de la comedia no le parecía, porque te dicen, no, es que vos no sos estandopero, o sea, vos sos cuentachistes. Sí. Y como que los estandoperos miran por arriba del hombro a los cuentachistes. Dicen, ay, no, pues si realmente son más graciosos que ellos, pues. O sea, es mejor que me contes un buen chiste contado a no una historia que, puta, mano, solo te interesa a vos o que tal vez es una historia que nosotros somos cuates y nosotros la vivimos y nosotros nos reímos porque a nosotros nos pareció gracioso. ¿Entendés, pues, la historia, el contexto? El contexto. Pero vos ya la llevas, le querés hacer estructura, la querés subir, y la gente... No la cacha. Mano, ¿qué estás hablando, vas? Y eso yo no sé, no me parece. Y eso fue, o sea, encontrarme justo que decías, eso sí fue para mí. Me recuerdo que una vez fuimos al Tejar, a una fiesta de los fieros.
Y había una elección como de la transvestia, ¿ya? Y se llenó de un montón de banda, pero banda radical en un estadio municipal, vamos. Y cuando llegamos, me acuerdo que estaba el Maje Engasado y todos los de la comedia de ese entonces, pioneros. Y a mí me contrataron para ir. Y cuando yo llegué, primero dije yo que empiecen ellos, ¿va? Que empiecen ellos, porque yo no tengo la expertise para... Vos, cuando yo vi entrar, la Maje Engasado con la cabeza sangrada, porque le empezaron a tirar fichas. ¡A la virgen! y después a ningún cerote de esos graciosos quería salir, porque ellos querían salir a pregonar su comedia, ¿va? De ¿cómo putas vas a hacer vos que esa gente se ría? No, dije yo, puta, yo no voy a salir así porque yo voy a salir vergueado de aquí. Entonces empecé a agarrar chela, vamos, y empecé a poner música y empecé a bailar con los que se estaban vestidos de mujer ahí. Y empezó ese ambiente, ¡pam, pam! Y puta, dije, aquí me toca que improvisar porque, o sea, este es un público distinto, ¿va? O sea, muy como, por ejemplo, el público de Brincos Dieras, ¿ya? Eso es lo que quería la gente, chingar y reírse. Y ahí está, ¿qué? Haciendo chistes con la Mara. Y se prendió el ambiente, ¡va! Y la otra Mara que hacía comedia no estaba acostumbrada a hacer eso. Entonces yo me bajé y le dejé ahí el ánimo al que venía detrás, puta, y al otro que se bajó hizo 2 minutos. O sea, un público hostil, vamos. O sea, no se reían de nada de lo que estaban diciendo. Y ahí es donde tenés que encontrar, y a mí sí me pasó, pues, o sea, también me encontré con ese tipo de gente que sí le gusta ese tipo de comedia. Entonces, te digo, Trovayas. Yo llegué ahí, yo no podía contar chistes para ellos porque no entendía la fórmula de cómo hacer reír a este tipo de personas, ¿no? a esta comunidad distinta, que se ríen de lo que no da risa. Entonces, eso me costó mucho, ¿no? O sea... No, fijo. Mucho. Sí, eso es otro punto importante de también entender el público y el momento que se está viviendo, porque es muy diferente tal vez, no sé, ahorita que viene el mundial y entender eso y no vas a estar contando algo que nada que ver, o como montarte a tendencias o montarte en los momentos, creo que, y poder improvisar, eso primero, no es de la noche a la mañana que puedes hacerlo. No, tienes que tener un timing. O sea, por ejemplo, uno de los comediantes más privilegiados que yo admiro mucho es el Capi Pérez. Por ejemplo, él no te lleva guión, él no hace stand-up, pero puta, lo subís a un escenario y está la gente matándose de la risa lo que está diciendo, pues. Sí. O sea, tienen un estilo de comedia que no le desagrada a nadie. Y encontrar ese estilo es bien complicado. Yo por eso desistí mucho del stand-up, porque dije, es muy difícil tener que ir encontrando todo el tiempo a qué público le tienes que hablar. Claro. Es más diverso las redes sociales. O sea, las redes sociales es más bonito porque ahí van a llegar hacia vos, el algoritmo va a empujar a gente que le gusta tu comedia a vos, ¿ya? O sea, no tenés que estar remando vos para llegar a esas personas. Sí, cabal. Y bueno, recapitulando también, y poniendo también como en contexto, ¿cuántos años o cuánto tiempo te llegó a ese primer video donde vos dijiste, primer video viral o primer video donde ya la gente te empezó a conocer mejor? Creo, el primer video que yo hice fue un video en una peluquería con un peluquero, y ese video le gustó a la gente, y a partir de ese video me llevó 2 años estar haciendo videos consecutivos para poder llegar a mi primer video viral. O sea, mi primer video que empecé a recibir un montón de mensajes y mandándomelo y tagueándomelo, y primos y tíos y gente que ya empecé a sentir yo un sentido de decir, bueno, aquí, por esta línea me tengo que ir. ¿Y fue antes de pandemia? 2018. 2018. 2018. 2017, 2018. Fue como mi primer video viral. O sea, en realidad... ¿Y qué fue Facebook? Facebook, sí. Y YouTube. O sea, YouTube. A la vez. Subía los videos a los 2 lados y en los 2 lados funcionaba idéntico, ¿vos? Ya. O sea, sí, el que una vez me hizo un video, 1 millón, por ejemplo, en Facebook, me hacía 1,5 millones en YouTube. O sea, sí era muy bien recomendado ese contenido.
porque como te digo, no había mucho. Y como yo plasmaba la historia de un antihéroe que digo, tenía cero privilegios, vamos, o sea, pobre, prieto, feo, y a la vez con ese alter ego de que podía conseguir mujeres, Sí. y un tema muy sexual, y entonces pegó en el travesaño esa idea, vamos, o sea, cuando la mano empezó a ver, digo así, pues, miren a este gordo, pues, y sale con mujeres, y la gente empieza a hacer sus películas, y esas películas a mí me servían mucho, pues, porque la gente se identificaba mucho con el personaje. Ya miraban un gordo y pensaban que todo el gordo puede ser un gordo con suerte, vamos. Ajá, entonces yo siento que les sirvió hasta para la autoestima de muchos decir que todo era actuado, pero la gente se sentía identificado, ¿va? Sí, cabal. Sí, yo miro como, por ejemplo, a Belisco. Ajá, Yo era el Belisco de aquel entonces. Porque era eso, ¿va? O sea, vos miras a Belisco que sale ahí con las mujeres y le ponen la música de Randy. Y pues no representa nada de eso. No porque que no sea talentoso ni nada, pero yo estuve ahí, pues, y yo me doy cuenta de que, pues, a la gente le gusta ese panorama, pues. sí. Todo lo que uno no puede alcanzar y que la gente lo vio que ahí lo plasmó alcanzable, dice, ¡hala, qué cague de risa! Sí. ¡Qué bueno! Y funciona, o sea, por eso a aquel también le funcionó ese giro de videos con ese personaje que él se puso, que era Bruce Wayne, que es Batman, ¿ya me entiendes? O sea, ese antihéroe, ¿va? Sí. De decir vos, o sea, no tiene nada para ser héroe, pero lo termina siendo. Sí, termina siendo cabal un referente cabal como a su comunidad. Ajá. Y ahí fue donde la pegó. Ahorita miras que tiene un montón de colaboraciones con un montón de marcas y lo están apoyando un montón. Y yo creo que encontró eso que hace mucho no pasaba en Guatemala. O sea, yo no quiero decir que después de mí no sé quién más saldría con ese tipo de personajes así, pero no recuerdo muchos referentes de situaciones igual, ¿va? O sea, que lo vieran así. O sea, a mí miraban, como te digo, gordito y así todo, y a él también lo miran así, ¿va? De que dirían, no, no puede cachar a esa mujer. Sí, cabal. Ajá, pero se vuelven atractivos, videos atractivos, va muy cool. Sí, ¿y cómo te fue en pandemia? Porque ese fue un boom para todos los creadores de contenido. A mí pandemia me agarró con otro switch, fíjate, yo creo que ya habías como medio jalado, ¿no? ya era una referencia. Sí. Entonces, estaba fácil, vamos. Y creo que ahí fue el declive de muchos creadores de contenido porque pues le hicieron creer a mucha gente que TikTok los podía hacer famosos. O sea, pues, ser famoso en TikTok es como ser millonario en Monopoly, vamos. O sea, hay mucha gente, y eso sucede, o sea, puta, hay mucha mara que se siente famosa, pero sale a la calle y no los conoce nadie. Pero ni en su entorno, ni en su colonia, vamos. O sea, yo me recuerdo que cuando yo empecé a explotar con los videos de un gordo con suerte, llegaban los patojos a tocarme la puerta de la casa. ¡Qué paja! Y no dejaban de tocar cada 15, 20 minutos, hasta que me acabé a toda la colonia. Y ya después ya no era la colonia, como yo no vivía en residencial. Ya después eran los del pueblo, ya iban a tocar y yo te digo que a la puerta de la casa llegaban a pedir por lo menos 20 fotos diarias, 25 fotos diarias. De hecho, una foto, o regalame una gorra, porque yo saqué una merch en aquel entonces, ¿verdad? Y ahí sí se sentía que había una especie de bulla mediática en lo que estaba haciendo. Pero hoy sí, tristemente, yo creo que TikTok dejó de hacer creadores de contenido porque antes estaban divididos. Antes eran espectadores y creadores de contenido. Y TikTok hizo que todo el espectador se crea creador de contenido. Entonces ahora todo el mundo dice, hasta mi tía sale bailando ahí, pues. Ya, a veces un video de mi tía tiene más videos que el mío, ¿va? Porque sale bailando y te das cuenta de que eso sí le dio un empoderamiento a la gente para decir, usted puede crear el contenido que usted quiera. Sí. Y no todos de esos casos, esa es otra cosa que deja una gran enseñanza, que no todo el mundo, porque haya tenido muy buenos números en TikTok o en algunas redes sociales, va a poder vivir de esto. O sea, eso ya son 5 pesos más, vamos. No, que ahí vienen otros temas que es, bueno, en tu caso, por lo que vos me estás contando, pues llegaste a hacer esa influencia en las personas en algún momento, o seguís siendo,
y también lograr crear comunidad, que eso es lo que Sí. más cuesta. Sí. Porque yo no... A veces como que trato de echar el ojo para ver cómo la gente usa las redes. Ujú. Y cabal, no sé, estoy en los chucos y está alguien viendo TikTok y es impresionante el... El swipe. Y así. Sí, Y en pues. un minuto ya se vio 30 videos Sí, o pues. 60 videos. Y es como... Y repartió 30 likes Sí, y pues. siguió a 5 y es como... Impresionante cómo ¿En la qué momento gente... vos puedes captar la atención, Ajá, babos? Qué y cómo la complicado. gente usa de TikTok a diferencia de Instagram, ponele. Sí, Que también. son dos totalmente Sí. diferentes y en Instagram puedes ver un poco más la comunidad. También, ajá, es que para eso sirven las redes sociales. O sea, TikTok te sirve para crecer. O sea, en realidad los videos post, reels, te sirven para crecer. Y las historias te sirven para hacer comunidad. Porque ahí es donde vos, por eso es que se vende más pauta en historias que en reels. Sí. Porque la historia es momentaria. O sea, por ejemplo, yo lo he visto teniendo mis propias empresas, que a veces pauto en mis propias redes sociales y yo me miro cuántas referencias llegan. O sea, mucha gente me dice como, mira, yo te vi, y este video yo lo vi de Chegencio, dice. Y a mí me da risa porque yo estoy viendo la gente no sabe que esa es una empresa mía, pues, Ya. ¿verdad? Y yo digo, y a eso sí te va haciendo un sondeo mental de decir, estás vigente, pues la gente le da clic y cree Sí. en lo que vos le estás ofreciendo. Y ese es, te digo, ese es otro arte, esto ya es distinto. Sí. O sea, no todo aquel que crea contenido puede vivir de crear contenido. No, porque igual sale mucha gente, tal vez, ahorita no tengo un caso en específico, pero ha pasado el hecho de como de, tienen 100,000 seguidores y sacan un producto y no venden nada. Sí, y es bien complicado eso. Porque ese es como el punto ideal. La muchacha que salía en Acapulco Short, ¿Cuál? Pinterest, ¿cómo se llama Ajá, no me acuerdo. una que también tenía un podcast y así. Ujú. La Matroshka, creo que le decían Ajá, algo así. ajá. Pues ella quiso entender de que tenía una fuerte comunidad y que podía ser apoyada en cualquier cosa que hiciera. Y sacó una película y un día duró en el cine. ¿Vos? O sea, no fue Ajá. ni su abuela. Sí. Y aquí es donde vos te das cuenta de que el que vos tengas muchos números no tiene nada que ver con que vos tengas movimiento de masas. ¿Va? Ujú. Por eso siempre un día me hizo una pregunta alguien en una universidad. Yo iba a dar como tutorías a universidades, o sea, respecto de creaciones de contenido para la gente que está empezando en el marketing. Y me decía, ¿qué es más importante? ¿Ser influencer? ¿Ser famoso? ¿O ser reconocido? Ujú. Yo le dije, todas son importantes. Pero al final, si vos te querés convertir en alguien en algún sitio, te tenés que convertir en una voz de referencia. ¿Ya? En esas voces que nunca se apagan. Que cuando pasa algo, siempre... Arjona no es tanto por ser artista, sino por lo reconocido que es. Es una vox populi. Ujú. Es una voz que da opinión. Y que vos estás esperando que cuando él hable, sea reconocido por lo que dice. Por eso es que cuando pasa algo en el país, siempre dice, puti, ¿por qué Arjona no dice nada? Ya, no están esperando de que él tiene la obligación por tener esa voz popular. Ajá. O sea, por haber sido catalogado y llegar a eso, creo que es algo bien importante. O sea, eso ya te sube a un escalón más. Y aquí conozco a muy pocas personas. Sí. Yo capaz, no sé, te podría enumerar 5 que son esa voz que la gente quiere escuchar cuando algo sucede. Y Sí. cuando hablan, dejan mella en lo que hablan. Y yo creo que eso es más importante. O sea, y eso creo que le perdieron la vista a mucha gente. Ya no quieren ser eso, sino, solamente que me O el conozcan. número, pues, de los seguidores. Ajá, y es yo quiero como- tener 1 millón de seguidores. Ajá. ¿va? Y yo me conformo con esto, ¿va? Con Sí. que a mí me miren. Y por eso miras que cuando pasa un acontecimio o algo en el país, los influencers no salen a hablar. ¿Pero por qué no salen a hablar? Porque cuando hablan la cagan. Sí, cabal. en un punto. Ajá. Entonces yo le digo a la banda, no le exijan al influencer que hable. Ajá. Porque seguro, o sea, No, vos no puedes, fijo. o sea, no le den
esa responsabilidad a un influencer que hable de un golpe de Estado, pues vos. No. Eso no cabe en la cabeza, pues. Porque primero, bueno, no es que yo esté desmeritando la opinión, pero muchos influencers los pones y no te saben hablar más de 15 minutos, pues. Haces un podcast con ellos y yo he hecho podcast con influencers y a los 15 minutos ya ni quiero hablar yo con ellos, pues, porque no hay unas opiniones encontradas y que realmente puedan cambiar el destino de algo o que puedan... Te voy a decir que alguien que tenía una opinión muy tergiversada, muy tonta o lo que quieras, pero, por ejemplo, a veces la gente esperaba que cuando pasaban acontecimientos, no sé si vos lo viviste, pero esperaban que la pirulina dijera algo. ¿No te recordás de eso? Y que todo el mundo estaba esperando que ella llegara ahí con toda la... Porque ella sí la seguía una banda del mercado, una banda de gente. Ajá. O sea, ella tenía ese poder de convocatoria de que hoy te juntaba 1000 gentes, vamos, y te la llevaba y te despotricaba cuando lo decía. Y todo el mundo, ¡ah! Y hasta los que intelectuales y los eruditos lo miraban y decían, esa es una voz popular que puede o no tener, pero que la gente espera. Yo creo que eso es importante y que creo que cada vez es menos la gente que quiere aspirar a hacer eso. Sí, y también darle el valor, que al final de cuentas es eso, como tu contenido, qué tanto valor da para que las personas confíen en vos. Eso. Y yo creo que por eso uno se tiene que empezar a mudar a otros nichos, porque pues si te miran pendejo, van a pensar que sos pendejo. Sí. Y está bien ser pendejo, o sea, yo nunca voy a decir de que el ser pendejo es una herramienta para llegar a más pendejos, pero es que al final es eso, pues, o sea, cuando vos llegas al populismo es porque te tenés que hacer pendejo de vez en cuando, o sea, tal vez la gente te puede dejar de ver así y cuando te conocen digan, a ver, este no es tan pendejo como yo pensé. O sea, es más fácil que vos te hagas pendejo que te hagas listo. O sea, listo es bien complicado. Puta, sí. No te puedes hacer, ¿no? Pero es eso, o sea, a veces sí es algo que se sufre porque piensan que la mayoría de creadores de contenido pues son vacíos o son pendejos o no tienen nada que decir o no pueden opinar de temas como la salud mental o como, no sé, estos temas que son bien importantes. Sí. Y yo creo que es eso, porque la gente te vio en un video pendejo. Entonces la gente cuando te vuelve a ver en un video así dice, puta, a mí me pasaba algo porque yo subí un video pendejo y después subí un video reflexivo. Yo me metí mucho al tema de la filosofía, también la psicología, me gustó estudiarla mucho. Entonces yo hablaba mucho de la salud mental, tocaba ese tema, pero al siguiente día salía haciendo otro video pendejo. Entonces la gente decía, ¿y este mix de contenido qué va? Pero a mí me gusta, ¿vamos? O sea, creo que al final uno debe lograr entender qué persona es y cierto, creo que o distinguir el personaje en el que estás, pues, en cada contenido. Ajá. Creo que ese mix de contenido lo deberían de tener todos los que crean contenido. O sea, hoy puede hacer humor, pero mañana tener la responsabilidad de tocar un tema que puede apoyar a la comunidad en la que vos estás. Sí. Porque eso te da credibilidad y te da un sentido de por qué estás haciendo videos. O sea, no es solamente hacer videitos, sino hay que entender de que hay una responsabilidad detrás de eso. Por eso la gente le huye a la palabra influencer. Claro. Nadie quiere ser influencer. Todos quieren ser influencer. Bueno, con el video que fue donde vos comentaste, ya te escribí como para tener la conversación, fue de esta chava que es directora creativa en una agencia y era la que ponía el ejemplo de que era bien complicado para las agencias buscar influencers porque creo que rebotan mucho en muchos temas. Entonces no hay como cuando la marca que sí tiene sus pilares de comunicación que dice yo comunico esto, voy a buscar a una persona que comunique lo mismo. Y en los influencers es como cuando alguien quiere empezar a hacer contenido y empieza a rebotar, es también complicado para las marcas entender cuál es tu objetivo, qué es lo que estás comunicando, qué valor estás dando. Y por eso te voy a dar dinero. Claro. ¿Qué era más fácil de ver? ¿History Channel o El Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho. ¿Y qué era más popular? ¿History Channel o El Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho. Sí, pero porque es más fácil llegar a los pendejos. Yo fui un pendejo
A mí me encantaba el Chavo del Ocho. Y tenía un tío que era muy intelectual. Sí. Y me decía, ¿por qué miras estas pendejadas? ¿Por qué miras la lucha libre? Esto es de gente pendeja, me decía él. Y hoy lo entiendo, y tiene razón, pero a mí me apasionaba, me gustaba. Sí. O sea, y ahí es donde está la dificultad. Que hoy a la mayoría de gente que miras en las redes sociales es pendeja. Sí. Entonces, ellos se les cerró el nicho. Porque todos te hacen, o sea, mano, no puedo creer yo que un video de alguien, y yo no estoy hablando de nadie, el nombre de quien sea, pero solo se salga diciendo, aquí estoy yo, y hola, buenos días, y ya, y pan, lo cuelga, y 1 millón de vistas. Vos decís, mano, no tuvo el tiempo para poder decir algo productivo, tuvo el tiempo para dejar algo Sí. en una conciencia. Y ¿sabes qué es lo peor? Que ellos hacen 5 videos de esos, y los 5 videos se les pegan. Cabal. Y entre uno de esos 5 videos debía de tener una elección de decir, voy a dejar un aprendizaje, voy a cosechar algo. Y lastimosamente, o sea, volviendo al tema de lo que yo comenté, es porque en el scrolling o en las búsquedas que ellos tienen, ellos siempre buscan a las personas equivocadas. Y ahí fue donde yo le dije, se equivocan de las personas que buscan porque están buscando en donde están las masas. Ujú. Sí, porque al final de cuentas, pues ese también es el otro lado de la marca, y la marca sí se fija de primero en los números que en el contenido, porque tal vez hay una persona, un influencer real que tiene influencia y comunidad de 10,000 seguidores, y a los 10,000 le va a llegar y va a vender, que alguien que tiene 1 millón y le llega a 5,000. Pero yo tengo un punto en esto, que eso es porque las marcas son Aragán. O sea, lo digital, quien maneja la agencia y quien maneja eso, es Aragán. No quiere explotar su creatividad, porque él tiene la obligación de poder manejar una campaña que sea exitosa, no el influencer, Sí. no los números. O sea, él podía hacer una campaña con alguien de 1 millón de seguidores y una campaña con alguien que tenga 100,000 seguidores, pero si la campaña va bien formulada y tiene los puntos claros, te va a dar el mismo resultado o hasta mejor. O sea, eso en esta era de contenido habría que, es de estudio. Sí. O sea, y la mayoría de creativos se acabaron en muchas agencias. Y sí, es complicado porque también como todo es nuevo, que era lo que hablábamos, era como, pues antes buscaban a las personas donde depende de su canal de tele, depende de su Ajá. canal de radio, Sí. entonces ya sabías a qué segmento iba, pero ahorita que es como, puta, el agua, ¿va? Sí, o sea, no para hablar de marcas, porque no quiero colar marcas así, pero por ejemplo las campañas que hacían Tertrotrix, vamos, que tenían acaparaban. Yo ya tengo años de no ver una campaña que hable y que enfoque y que se haga bulla en todo el país. Ujú. Y que vos digas, "Ta mano, esto que hicieron estos, qué locura, va". O sea, Sí. cómo tuvieron la capacidad para crear todo eso. Y si te das cuenta, muchas de esas campañas no fueron creadas por influencers. O sea, fueron creadas por mentes superdotadas, que antes habían muchas. Sí. Muchas, mano. Y por eso te queda en la cabeza que no estaría mejor tomándote una gallo. O sea, esa gente fue superdotada, pues hicieron algo que nunca más nadie va a poder volver a crear. Ujú. Y yo creo que en eso estamos fallando. Se murieron muchas mentes creativas. Sí, hombre. A ver qué pasa también, porque como vos decís, es un caso de estudio y creo que va a ir evolucionando y va a ir madurando también el tema, ¿ah? No sé si vamos para peor o para mejor. Yo creo que la balanza va para que sea peor. Pero porque el contenido de ahora es muy digerible, es muy Sí. rápido. Ese scroll que vos decís, tan, 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 tan. No, y al final traza las redes para salir de la realidad y entretenerte, entonces ya es solo O ya no sabes diferenciar la realidad de las redes, vamos. también. Que estás tanto tiempo ahí, mano, que a mí me daría que me castigaran y no tener el teléfono una semana. Te lo juro, yo no sé si algún día me voy a tener que ir yo a auto rehabilitar, porque yo no sé si puedo pasar medio día sin el Ajá. teléfono, a vos. Sí. Y yo creo que eso ya es muy preocupante, porque Ya se volvió una extensión de uno, pues te ya es estás, como... y lo peor de esto es que te estás, y esto suena ilógico porque yo me dedico a ese ocio, vos. Ujú. Pero yo siempre le digo a la gente que yo le doy esa... yo los exhorto, aunque yo no lo hago, que se den ese su detox, va. Que pasen unos sus días sin ver, que salgan a caminar, que vean los pájaros, que saquen a su perro, puta, que hagan a jugar 5 o yo qué sé, va. Algo. Todos esos juegos se murieron porque Sí. mi hijo me decía hace unos días, papá, ¿y qué hacías de niño?
¿por qué no te aburrías? Ajá. Puta, me pegó, o sea, me hizo entrar en un shock mental de decir, sí, ¿cómo nos entreteníamos antes, vos? Igual uno antes, puta, te sentabas y no hacías nada, pues. Y Pero, ya, pues. ajá. O te sentabas con tus amigos a platicar tonteras. Ajá. Puta, y ahí se te iba 5 horas Ajá. en estar hablando muladas, en estar pensando. Sí. O sea, ahora ya vimos que nos encarcelaron aquí. Estás en tu casa, ya no querés ni salir, porque puta, aquí está todo. ¿Querés hablar con un cuate? No decirle, vos vení, echame una chelita, vos platiquemos un rato, dejamos eso ahí. Ujú. Yo tengo esa regla de oro con mis amigos, que llegan a la casa, no miren el Dejarse. teléfono, muchachos, volvamos a la vieja escuela. O sea, hablemos muladas, y no hablemos ni de que el internet, ni no sé, hablemos muladas, muchachos, o sea, hablemos de lo que nos hacía reír antes. Sí. Y esa fórmula sirve, porque a mí me sirve como una catarsis, me sirve como algo tan relajante que lleguen esos a contarme las mismas muladas de hace 20 años, pero que a mí me siguen haciendo cagar de la risa, vamos. Eso es increíble. Sí, fijo. Pues mira, la verdad es que, puta, podríamos platicar así de 1000 cosas más, porque la verdad es que sí nos da. Lástima, tenemos ahí medio el tiempo Sí, hombre. Se entiende. contado, pero pues no sé, algún otro mensaje, la verdad es que has dado varios, pero algo más que quisieras darle a la Mara, que se llevara tal vez de todo lo que hemos platicado y así. Pues mira, más allá de que algo que pueda ser reflexivo para la gente es aprovechar cada una de las oportunidades que te va la vida, ¿vos? Porque la vida es bien sencilla de entender. Ujú. La vida te dice, hola, ¿cómo se llama? Bueno, usted ya Ay. perdió la oportunidad. Usted tuvo 2 segundos para decirme Sí. cómo se llama, mucho gusto, ¿dónde está? Entonces todos tienen esa oportunidad, pero no oportunidades. Todo el mundo ahora está enfocado en querer tener plata, querer ser famoso. Puta, mucha, algo les voy a decir yo, no todos vamos a ser millonarios, hombre. ¿Quién les vendió la idea de que todo el mundo va a ser exitoso y millonario? Sí. No, o sea, eso es lo que todo el mundo soñamos hoy. Porque te digo soñamos porque hasta torpemente todos nos andamos pensando en querernos encontrar esa vasija de oro, pues la olla debajo del arco iris. Y eso no va a pasar. O sea, entonces, ¿qué hay que priorizar? Mejor ser feliz, Sí. mejor aprovechar todos los momentos. Si en eso se te cruza a vos el billete, qué bueno, man, Sí. qué bien. Pero hay que aprender a vivir con lo que uno tiene, ser feliz. Porque cuando llegas a añorar, querer tener tanto, a veces llegas a tenerlo y... ni Que esa es eso te otra hace cosa, feliz, pues ¿no? algo que había apuntado y como tener un límite, como de en qué vos ya estarías feliz sin tener como la referencia de ser millonario, pues. Porque creo que esa es una pregunta difícil, ¿no? Yo no sé si vos te la has hecho, es como, bueno, estás apuntando un logro, pero siempre van a haber logros Sí, arriba. sí. ¿Hasta dónde estás dispuesto a parar para sentirte bien? Los millonarios no dejan de salir a trabajar. ¿Y ellos tienen necesidad de salir a trabajar? Nada. Cristiano Ronaldo ya no debería ni jugar. Y ese tiene Ajá. arregladas 25 vidas. Y ahí los mira. Entonces, ¿dónde te dejas de poner metas? ¿Hasta qué momento descansas y decís vos, puta, no, ya no? O sea, Ya, aquí, quiero gozarme. nada, sí, mano, ya hiciste plata. O si no has hecho plata, ¿para qué te vas Ahí hay algo que aprendí mucho de un dicho de un mi amigo, que decía, mano, si las cosas se pueden arreglar, se van a arreglar. Y si no se pueden arreglar, no se van a arreglar. Y suena hasta ilógico lo que uno estaba escuchando, pero así es, o sea, Sí. ¿para qué te preocupas? ¿Esto tiene solución? ¿Para qué te preocupas? ¿No tiene solución? ¿Para qué te vas a preocupar? Entonces, Claro. creo que si todo eso lo encapsulamos en la vida y en cada decisión que tomamos y en cada cosa que queremos hacer, le vamos a encontrar, y le digo le vamos porque yo lo estoy diciendo, pero ni siquiera yo lo he encontrado, ¿vos? Pero Cabal. creo que sí funciona un día hacer Ese análisis. detenernos y Ah. decir, yo tal vez un día voy a decir, mire muchacha, ya no, pues ya hice todo lo que quise hacer en las redes, ya no me voy a detener a hacer tantos videos, tantas historias, tal vez me voy a quedar haciendo un podcast a la semana y que la gente me vaya a ver, la gente que me quiere ir a ver. Cabal. Pero eso, ir detrás de esa olla de oro, complicado, mejor vivir tranquilo, no sé si al final yo soy una persona muy conformista, pero yo realmente no sé si quisiera ser millonario. O
sea, no sé, quiero serlo, sí. Sí. Pero realmente me pongo a pensar de que cuando ya estés ahí, los compromisos tuyos son de millonario. Y a ver si vas a querer Los esos problemas son compromisos. más altos. Tus pues, problemas ajá. son de millonario. Tu tranquilidad es de millonario. Entonces, saber si hoy estás viviendo la verdadera paz y no te estás dando cuenta porque le estás apuntando a querer ser ese millonario y cuando llegues allá vas a decir, puta, tal vez ahí donde estaba yo soñando era donde estaba más feliz. No Ya sé, ahora estoy más como enseñanza pisado, de ¿va? vida o no sé. Sí, cabal, pues buenísima onda. No, Buena, gracias a buena vos. plática. No sé si querés mandar a la gente a algún lugar. Pues a dormir, vas, si lo miran, vayan a descansar. Y pues ahí están todas mis redes sociales, me encuentran como Chegencio. Y pues sí, gracias al apoyo, tantos años y esperemos que podamos seguir creciendo y ser una comunidad cada vez más sana, más tolerante. Dejen el hate y no estén odiando a la gente, nada se ganan odiando a nadie. Y eso, hay que vivir feliz. ¿Para qué? Alguien que comenta y te pone algo feo es porque no es tan feliz como vos, ¿va? Sí, Hay que cabal. lograr entender. Pues buenísima onda por tu tiempo, por caerle. No, ahí estamos. Y a toda la gente que vio este episodio. Y nos vemos en uno próximo. Órale.